Hola a todos de nuevo. En el anterior tutorial estuve explicando la arquitectura del clasicismo, el primer periodo del Cinquecento italiano, centrándome en Bramante, porque Miguel Ángel hemos quedado en que lo vais a explicar vosotros y en ese sentido pues no lo voy a tratar. Os recuerdo que la obra culminante de Bramante, que apenas pudo empezar, era la reconstrucción de la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, y que había planteado esta planta tan original y a la vez tan armoniosa y equilibrada que estáis viendo aquí, que puede recordar en cierto modo a Santa Sofía de Constantinopla, pero mucho más centralizada aún, con una cruz griega, con una gran cúpula central, pequeñas cupulitas a sus lados, 4 grandes pilares que sujetaban junto con las pechinas la cúpula central, y luego ya en los extremos de los brazos de la cruz, ábsides, y en las esquinas del cuadrado en el que estaba prácticamente inserta esta cruz griega, torres. Así que era una planta que combinaba perfectamente las dos formas más perfectas para ellos, el cuadrado y el círculo. La forma más terrenal y la forma más celestial. Bien, ya sabéis que luego vino el saqueo de Roma, la Reforma Protestante y en general toda una serie de tensiones que agitaron a la Europa cristiana y que acabaron con esa etapa de clasicismo, esa serenidad, esa armonía y esa plenitud a la que estaba llegando el Renacimiento, y en el fondo casi acabaron ya con el Renacimiento, porque el manierismo no deja de ser en cierto modo una versión exagerada, quizá decir regenerada es ser muy duro con él, pero sí una versión exagerada y en la que ha perdido su esencia el espíritu renacentista, aunque sigan utilizando los elementos renacentistas. De hecho, se puede decir que el manierismo, sobre todo en la arquitectura, utiliza elementos clásicos al servicio de un lenguaje anticlásico. Por ejemplo, utiliza las columnas clásicas, los órdenes toscano, dórico, jónico, corintio compuesto, pero a una escala gigante, con lo cual se pierde totalmente la proporción típica del clasicismo. O también los frontones, pero los rompe. Y a veces elementos absurdos o chocantes. Es un arte así el manierismo que no hay que quitarle tampoco su mérito, porque no deja de ser muy imaginativo, extraño, pesimista incluso, intelectual, pero en el fondo para una minoría. Nos vamos a centrar dentro de la arquitectura manierista en este arquitecto, llamado Vignola, que realmente se llamaba Giacomo Barozzi. Vamos a dejar a Palladio para que lo expliquéis vosotros, igual que hemos hecho en el periodo clasicista con Miguel Ángel. Pues Vignola es el arquitecto de los jesuitas, así de claro, porque de hecho esta iglesia que veis aquí es su obra maestra, la iglesia de Il Gesù. Por si no estáis muy familiarizados con la orden, la Compañía de Jesús, la orden jesuita, y supongo que ese será el caso, os diré que la funda un español, un vasco concretamente, San Ignacio de Loyola. Quiere darle una nueva espiritualidad al cristianismo tal y como él lo entiende, tener una relación con Cristo como si fuera un amigo y a la vez un maestro, y entonces no le convencen las órdenes de monjes o frailes de la época. Quiere crear algo nuevo y después de muchas vicisitudes, problemas, incluso la Inquisición le llegó a investigar, a ver si era protestante o no. Bueno, al final consiguió que el Papa le diera permiso y fundó esta orden que se convirtió en poco tiempo en la más importante y la más cercana a los papas, sobre todo ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Claro, necesitaban hacer iglesias y se van a extender por todas partes y van a hacer iglesias, colegios, universidades. Acordaos que en España, por ejemplo, siguen teniendo universidades como el ICAI o el ICADE y tienen colegios. Sin ir más lejos, pues cerca de Torres está en Alcalá de Henares el Colegio San Ignacio de Loyola. Bien, pues en Roma le encargan a este arquitecto, a Giacomo Barozzi, hacer una iglesia para la Compañía de Jesús. Por eso se llama Il Gesù, ¿no? Ya sabéis que los romanos son así, de poner estos motes populares, pues se llama la iglesia del Jesús, ¿no? La iglesia del Gesù. Pues va a ser el modelo de todas las iglesias jesuitas, prácticamente, que se van a hacer a partir de entonces. En cuanto a planta y en cuanto a estilo y decoración. Ya veis que la planta es sencilla y que se puede decir que en buena medida está inspirada en San Andrés de Mantua de Alberti, porque es una planta de cruz latina en la cual veis que sí que hay transepto, por tanto, pero está metido
dentro de lo que sería una forma más tradicionalmente basilical. Y eso sí, en el crucero está una gran cúpula sobre pechinas, que es donde normalmente en estas iglesias jesuitas, concretamente en el Jesús, pues se pondrán grandes decoraciones pictóricas, creando auténticos trampantojos, es decir, engaños visuales. Porque esto que veis aquí, que estoy señalando con el cursor, son pinturas. Esto está pintado. Y sin embargo parecen figuras que salen ahí de los cielos, ¿no? Lo mismo digo estas otras que se salen de las pechinas y parece que están invadiendo el espacio, ya prácticamente el tambor de la cúpula. Pues todo eso son engaños visuales. Bueno, lo que importa, que es de cruz latina con una sola nave, bóveda de cañón en esa nave, que puede tener casetones y sobre todo decoración pictórica. Y eso sí, luego ya lo que tiene son capillas laterales metidas entre los contrafuertes y un gran ábside de cabecera. Ese va a ser el prototipo de iglesia jesuita. El caso es que quedaba por hacer la fachada, y esa ya no la hizo Vignola. La hizo otro arquitecto de finales del siglo XVI que se llama Giacomo de la Porta, es decir, Jacobo de la Puerta, si lo tradujéramos al español, pero queda más chulo en italiano, ¿verdad? Giacomo de la Porta. Bueno, pues igual que en la planta y en general en el diseño, en la composición del Jesús, se ve mucha influencia de Alberti, de su San Andrés de Mantua. Está claro que la fachada también aprende de otra iglesia, en este caso Florencia, del 400, que es Santa María la Novella. Sobre todo en las volutas. Bueno, si os dais cuenta, la fachada está pensada básicamente en dos pisos, ¿no? Está organizada en dos pisos, y el piso bajo, este que os estoy marcando, voy a subir un poquito para que no os tape, es claramente pues un remedo de los arcos de triunfo romanos. Eso sí, con pilastras o semicolumnas de orden gigante, muchísimo mayores que las puertas o los vanos, en este caso ciegos, que hay. Y con este recurso de hacer el doble frontón, triangular y circular, para crear ahí una transición dinámica a este segundo cuerpo que remataría en un gran frontón con el escudo de los jesuitas y que es más estrecho, de nuevo con pilastras, estas ya no de orden gigante, todas en general son una especie de orden compuesto, si os dais cuenta, ¿no? Es un corintio, pero un corintio ya casi orden compuesto. Y con las volutas que hacen la transición o básicamente sirven para pasar de este piso superior al inferior. El caso es que es una fachada bastante armoniosa, bastante dinámica y, bueno, a pesar de que se inspire en Santa María la Novella, podríamos decir que original. Mira, un elemento típico del manierismo lo veis aquí, ¿no? Es el frontón roto en este ventanal superior. Pero más que este Giacomo de la Porta es Vignola, Giacomo Barozzi, los dos son Giacomos, como veis, ¿no? El gran arquitecto junto con Palladio del manierismo. Y el que le da una vuelta de tuerca al concepto de villa renacentista, porque si bien las de Palladio son muy simétricas, muy centralizadas, muy clásicas, no parecen realmente del manierismo, parecen todavía del clasicismo, ¿no? Y de hecho, pues podríamos considerarlas del clasicismo. Vignola ya no. Y su obra maestra en ese sentido, que es Villa Farnese, fijaros que tiene una planta pentagonal. Y además un pentágono que hace prácticamente una especie de curvas o ángulos en el centro de sus lados y que tiene inscrito en él un patio circular. Con lo cual aquí las rectas y las curvas hacen juegos muy dinámicos, visuales, que son muy típicos del manierismo, ¿no? Resulta un palacio imponente, muy original, pero que mantienen todavía ecos de los palacios del 480. ¿A qué me refiero? Aunque sea pentagonal y no cuadrangular como los palacios florentinos del 480, sigue teniendo una organización exterior en sus crujías, que es como decir en sus lados, en sus edificaciones en los lados, en tres pisos. Tres pisos además que hacen ritmos muy dinámicos de ventanas, frontones y arquerías, ¿no? Y luego la cornisa. En eso sigue siendo parecido a los palacios del 480. Y luego está todo organizado en torno a un patio central. Lo que pasa es que en este caso el patio central es circular.
Vignola, por cierto, escribió un tratado arquitectónico que se llama De los órdenes, del de Ordine, que, como detalle, os pongo aquí una representación que contenía de los 5 órdenes arquitectónicos que él manejaba, ¿no? El toscano, que es el primero que tenéis a la derecha, el dórico, bueno, un dórico a su manera, porque realmente el dórico original no tendría basa y tendría el fuste estriado, con acanaduras vivas, pero bueno, él lo interpretaba así. El jónico, el corintio y el compuesto. De Palladio no vamos a hablar, aunque os muestro aquí para que comparéis, ¿no? Esta Villa Rotonda, o Villa Capra, comparadla con la de Vignola, y veis cómo esta es mucho más clásica, mucho menos efectista, mucho más centralizada también a su manera, y con esa cúpula y esos elementos totalmente tomados del lenguaje clásico y además con las proporciones clásicas, ¿no? Ahí lo podéis ver, que ha sido objeto de innumerables imitaciones después, ¿no? Y muy influyente en el neoclasicismo del siglo XVIII y buena parte del XIX. Que no todo lo que hace Palladio es igual, ¿eh? Fijaros que en este caso sí que muestra ese manierismo en el Teatro Olímpico de Vicenza, pero eso lo vais a explicar vosotros. Y termino con Vasari, que es el gran biógrafo de los pintores y en general artistas italianos del Renacimiento. Giorgio Vasari, que vivió, como veis, en el siglo XVI, prácticamente en su parte central, pues hizo como obra cumbre la vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, que es de donde sacamos buena parte de los datos que tenemos de los famosos Leonardo, Rafael, etcétera, etcétera. Pero también fue arquitecto. La verdad es que como arquitecto Vasari estuvo muy activo y reformó iglesias, bastante sin acierto, por cierto, las de la Santa Croce o Santa María de la Novella, estas que mencionábamos, ¿no? De Florencia, sobre todo la parte de interior del coro y del trascoro, haciendo un poco de destrozo ahí con lo que era el estilo de Alberti tan armonioso, ¿no? Hizo la villa del Papa Julio III, la llamada Villa Giulia, en Roma, colaborando ahí con Vignola, por cierto. Hizo también parte de los frescos que tiene la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia, aunque no llegó a acabarlos. También del Palacio Vecchio, que es el ayuntamiento de Florencia. Pero lo que vamos a ver de él es lo que hizo entre el Palazzo della Uffizi, que es actualmente el gran museo de Florencia, que por cierto lo hizo él, y el Ponte Vecchio, el famoso puente de Florencia, que es un largo pasaje que comunicaba el puente con el edificio, bastante original. El edificio lo veis aquí, ¿no? Este es el Palazzo della Uffizi. Al fondo, por cierto, está la señoría, el Palacio Vecchio, ¿no? Que os decía. Entonces veis, de nuevo, bueno, aquí realmente es un primer piso porticado y luego ya los 3 típicos de los palacios renacentistas, pero ya sin el almohadillado, ya todo mucho más abierto y con juegos de alternancias, ¿no? Frontones curvos, frontones rectos, ¿no? Pero bueno, crea una proporción y un ritmo matemático bastante buenos en estas fachadas de los Uffizi. Aquí lo podéis ver, ¿no? Este es el interior, por cierto. Tenemos unas colecciones de pintura y de escultura extraordinarias. Y esta es la galería que os digo, que sale de esa zona y que te lleva rodeando el río Arno hasta el Ponte Vecchio. Entonces, lo que hace es conectar esas dos partes de la ciudad tan importantes y se llama el corredor vasariano. Viene a ser una especie de terraza, porque como veis tiene balaustradas, te puedes asomar sobre el río Arno y la verdad es que es muy agradable. Os lo puedo asegurar que en verano que he estado yo allí, pues se está muy bien a la sombra, ¿no? Ahí podéis ver la galería, el Ponte Vecchio, y la galería te llegaría hasta esta zona que es la del Palazzo della Uffizi. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya resultado interesante la arquitectura italiana de estos siglos, del 480 y el 580, y ahora os queda a vosotros completarla con la explicación de Miguel Ángel y de Palladio. Un saludo.